Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel capítulo 4. Los filisteos capturan el arca. La historia de Israel en el periodo de los jueces era de contrastes entre fidelidad y adoración a Dios, pero también de apostasía y opresión. En la época de Elí había relativa paz en Israel. No estaban bajo el yugo opresor de una nación. Pero este tiempo no fue de crecimiento espiritual, no fue aprovechado para seguir con los planes divinos. Por el contrario, el sacerdocio era corrupto y el pueblo estaba adorando a ídolos falsos o mezclando el culto a Jehová con prácticas paganas. El capítulo de hoy nos habla del contraste entre el hostigamiento de los filisteos y cómo el pueblo sale a la batalla sin la bendición ni protección del Señor. Los filisteos le declaran la guerra a Israel. Leamos los versículos 1 y 2. Samuel hablaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. Hay algunos elementos a considerar de este comienzo del capítulo. Número 1, la primera frase, Samuel hablaba a todo Israel, parece ser que corresponde más al capítulo anterior, puesto que Samuel no envía a Israel a pelear contra los filisteos, sino que se refiere que la profecía que Dios le dio a Samuel fue conocida por todo Israel y la gente reconoció el llamado que Dios le hizo a Samuel. Recordemos que en la Biblia nadie se autoproclama profeta. No es algo que la gente aspiraba o trabajaba para llegar a ser, sino que era un llamado de parte de Dios. Samuel fue llamado por Dios para cumplir una tarea especial y lo que resalta el pasaje es que por medio de este joven se vuelve a escuchar palabra de Dios. En segundo lugar, la segunda frase del primer versículo dice: por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos. Miren ustedes que no dice que Dios le dijo que fueran a la batalla. No dice que Samuel les aconsejó ir a la batalla. En muchas ocasiones Dios habrá mandado a Israel a que saliera a la batalla y al obedecer habían vencido al enemigo. Pero esta vez las circunstancias eran diferentes. Parecen iniciativas sin consultar con Dios. En tercer lugar, entre Israel y los filisteos siempre hubo conflicto y odios mutuos, debido a que no fueron expulsados de la tierra como Dios había ordenado, sino que los israelitas prefirieron tenerlos entre ellos. En la época de Sansón, los filisteos dominaron a los israelitas por 40 años. Sansón los derrotó y gobernó por 20 años. Se cree que es probable que Elí fuera juez de Israel muy cerca de esta época y fue juez durante 40 años. Cuando Elí envejeció, perdió el dominio sobre los asuntos políticos y sus hijos no siguieron los caminos de Dios. A lo mejor los filisteos pensaron que había llegado el tiempo de obtener el dominio del sector montañoso de Israel. En cuarto lugar, la batalla se hizo realidad, pero para sorpresa de los israelitas, ellos fueron derrotados y murieron de su ejército alrededor de 4,000 soldados. Salieron a pelear solos, confiando en su poder militar y estrategias, pero no dice que fueron acompañados por Dios. Israel solo no puede vencer, por eso es derrotado. Entonces viene la reacción de lo que había pasado y lo llevó a tomar una decisión muy equivocada. Versículos 3 al 5. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová
para que, estando en medio de nosotros, nos salve de manos de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto que Jehová de los ejércitos, que habitaba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Ellos estaban seguros que iban a derrotar a los filisteos, pero no fue así. Así que llega el momento de evaluar lo que pasó, y la pregunta es interesante. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Esto refleja que no estaban entendiendo lo que pasaba, sino que actuaron como actuaban las naciones paganas con sus dioses, que cuando sufrían reveses era porque los dioses estaban airados con ellos y que debían aplacarlos para evitar aflicciones peores en el futuro. Estaban lejos de la voluntad de Dios. No dice que vinieron a consultar a Jehová, no dice que buscaron la dirección del profeta, ni siquiera buscaron el consejo de Samuel, tampoco reconocieron su pecado, ni presentaron ofrenda de paz al Señor. Entonces, como en esa época cada uno hacía lo que bien le parecía, vino una idea inusitada, algo que nunca se había pensado: ir a Silo y traer el arca del pacto, porque si allí se revelaba Dios, pues significaría que Dios estaría con ellos y que de esa manera van a ganar la batalla. Supersticiosamente consideraron el arca como un mero talismán que les aseguraba el éxito. Pasaron por alto todas las indicaciones divinas que se debe considerar con respecto al arca. Los hijos de Elí consintieron con esa idea y pensaron que esta era la solución ante la derrota. Elena de White comenta lo siguiente: los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, ansiosamente accedieron a la propuesta de llevar el arca al campamento sin el consentimiento del sumo sacerdote. Presuntuosamente se atrevieron a entrar en el lugar santísimo y sacaron de allí el arca de Dios. Llenos de orgullo y alborozados ante la expectativa de una rápida victoria, la llevaron al campamento. Y el pueblo, al contemplar, así lo creía, la prueba de la presencia de Jehová, gritó con tan júbilo que la tierra tembló. Esto se encuentra en Sign of the Times del 22 de diciembre del año 1881. El arca era símbolo de la presencia divina, pero como los dirigentes habían rechazado la dirección del Señor, Dios no podía guiarlos para el bien. Recordemos que esto no fue una directriz de parte del profeta, ni ellos vinieron a consultar al Señor. Sin embargo, consideraron que la presencia del arca les aseguraba la presencia de Dios y entonces serían vencedores. Elena de White explica: el Señor no había dado orden ni permiso de que el arca fuese llevada al ejército. No obstante, los israelitas se sintieron seguros de que la victoria sería suya y dejaron oír un gran grito cuando el arca fue traída al campamento de los hijos de Elí. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 631. Esto fue un error, porque el problema no era el arca, ni Dios. El problema es que el pueblo no quiso reconocer su pecado, ni buscó a Dios. Este es un camino que muchos toman, porque no quieren seguir las indicaciones del Señor y hacen lo que creen es correcto, y piensan a sí mismos que Dios los aceptará así, pero esto está lejos de la realidad. Este grito de victoria de los israelitas llegó hasta el campamento de los filisteos. Sigamos estudiando primero de Samuel capítulo 4 versículos 6 al 9. Al escuchar los filisteos las voces de júbilo dijeron: ¿qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque se decían: ha venido Dios al campamento. Y exclamaron: ¡ay de nosotros! Pues hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Recién los israelitas habían sido derrotados.
Los filisteos se sentían victoriosos, pero se extrañan al oír voces de júbilo y de victoria en el campamento israelita. Y es cuando les llega la noticia que el arca de Jehová está en el campamento. Así como ellos tenían sus dioses de madera que los acompañaba, ahora consideraban que esa arca era el Dios de Israel. Elena de White explica: los filisteos consideraban el arca como el Dios de Israel. Atribuían su poder todas las grandes obras que Jehová había hecho en beneficio de su pueblo. Patriarcas y Profetas 6:32. Ellos consideraron que esa arca era el Dios que había hecho todas las maravillas. Sabían que el Dios de Israel era poderoso, sabían lo que había pasado a Egipto y a las naciones que pelearon contra Israel. Sintieron temor, sintieron que ese Dios poderoso iba a pelear contra ellos y que probablemente iban a ser derrotados. Pero algo interesante es que los filisteos no huyeron, sino que se llenaron de coraje para la batalla. Israel estaba confiado, pensaron que la victoria estaba asegurada, pero lo que ocurrió fue un desastre total. Leamos los versículos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Cada cual huyó a su tienda y hubo una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. El arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando Israel sale a la batalla, salió confiado en que vencerían sin mucho esfuerzo. Pensaron que como en épocas pasadas Dios intervendría y el enemigo huiría, y ahora que el arca estaba allí, la victoria estaba asegurada. Pero Dios no estaba con Israel. No tenían la protección de Dios y el Señor no pelearía contra los filisteos. Entonces, para su sorpresa, los filisteos prevalecieron. Uno a uno fueron muertos por manos de estos soldados paganos. Unos 30,000 israelitas cayeron en batalla, y los que quedaron huyeron como pudieron a sus casas, tal y cual como había dicho la profecía: en un solo día morirían. Y así ocurrió, murieron los hijos de Elí, y lo más terrible, el arca del pacto fue tomada. Elena de White concluye así este relato. Así quedó en las páginas de la historia un testimonio para todas las edades futuras, a saber que la iniquidad del pueblo que profesa seguir a Dios no quedará impune. Cuanto más sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que la desprecien. Libro Patriarcas y Profetas 6:32. La narración de este desastre también está en manos del salmista, que describe en Salmos capítulo 78, versículos 60 al 64 lo siguiente: dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó a cautiverio su poderío, su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Este es un resultado de la rebelión, de hacer las cosas sin contar con Dios. El arca por sí sola no era más que un mueble de madera. El pueblo no quiso entender que la verdadera adoración al Señor es una entrega total del corazón y una obediencia a sus mandatos. Un hombre de los que huían fue a Silo para dar la noticia. Versículos 12 al 17. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Vino pues aquel hombre a la ciudad y al dar las noticias, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre vino deprisa y le dio las noticias a Elí. Ya éste tenía 98 años de edad y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Qué ha acontecido, hijo mío?, le preguntó Elí. El mensajero respondió: Israel huyó delante de los filisteos y hubo gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus dos hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. El hombre llegaba agitado,
con sus vestidos cubiertos por la derrota, angustiado y quizás con mucho dolor en su corazón. Era el oficio que nadie quería ocupar, la tarea más terrible, dar la mala noticia al pueblo de la muerte de los soldados, de la muerte de los sacerdotes y lo más terrible, la pérdida del arca del pacto. El panorama no podía ser peor. Elí se propone escuchar las terribles noticias del campo de batalla. Era un momento triste para Israel. Elena de White describe así: había caído sobre Israel la calamidad más horrorosa que pudo haberle ocurrido. El arca de Dios había sido tomada y estaba en posesión del enemigo. La gloria se había apartado ciertamente de Israel cuando fue quitado de su medio el símbolo de la presencia permanente de Jehová y de su poder. Con esta sagrada arca iban asociadas las revelaciones más maravillosas de la verdad y del poder de Dios. En tiempos anteriores se había logrado victorias milagrosas, siempre ella aparecía. La cubría la sombra de las alas de los querubines de oro y la gloria indecible de la Shekinah, símbolo visible del Dios Altísimo, había descansado sobre ella en el lugar santísimo. Pero ahora no había traído la victoria, no había sido una defensa en esta ocasión y había luto por doquiera en Israel. Libro Patriarcas y Profetas, página 632. Si el pueblo se hubiese arrepentido, si el pueblo hubiese tomado otras decisiones, si el pueblo se hubiese entregado al Señor, Dios está siempre listo para atender el clamor de un alma sincera. Y entonces otra hubiese sido la historia. Pero lamentablemente ellos le dieron la espalda a Dios y las consecuencias fueron graves. Viene entonces el final de la historia de un juez que al final de sus días dejó de ejercer fielmente la autoridad divina y el pueblo hizo lo que quiso. Veamos el final de Elí y su familia, versículos 18 al 22. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás al lado de la puerta y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Había sido juez en Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y próxima al alumbramiento, cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, los que estaban junto a ella le decían: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Y llamó al hijo Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: la gloria ha sido desterrada de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. El desastre no podía ser mayor. Mueren los seres queridos. Su pérdida causa dolor. Sin embargo, se reconoce que su muerte es el resultado de su conducta impía. Incluso la esposa de Fines lo reconoce. Pero la pérdida del arca del pacto fue el dolor más grande, el agravio más grave que haya sufrido la nación. Es el reconocimiento que realmente Dios había abandonado a su pueblo. La mujer de Fines dio a luz prematuramente y le da el nombre al niño de Icabod. Traspasada es la gloria de Israel. Elí muere ese mismo día, porque siendo anciano reconoce la gravedad de los hechos, y al caer se desnuca. 98 años de vida y 40 años sirviendo como juez. Su larga trayectoria tuvo un final triste. Comprometió la seguridad de Israel por no ejercer la disciplina que se necesitaba en ese momento. Ahora sentía que el Señor se había alejado de Israel y él era uno de los responsables. Es importante considerar que la presencia de Dios siempre debiera ser considerada como la mayor bendición y la pérdida de su presencia y de su poder restrictivo sobre el mal debería ser temida como la calamidad más horrible. Las condiciones de la vida únicamente llegan a ser desesperadas cuando uno deliberadamente rehúsa ser conducido por el Espíritu Santo. Sin embargo, debemos entender que Dios está reprendiendo a su pueblo, no desechándolo. A veces la disciplina es causa de dolor, pero es el correctivo necesario para crecer y para experimentar la bondad gloriosa de nuestro Dios. Apreciado amigo y hermano,
Dios siempre está atento a nuestras luchas y nuestras necesidades, pero no puede actuar en el corazón y en la vida de aquel que no siente necesidad de su dirección o de su bendición. Dios no impone su presencia. Él espera ser invitado, espera conversar con nosotros y que podamos consultarle sobre algunos asuntos de nuestra vida. Por eso es importante que tú y yo mantengamos nuestro canal de comunicación con Dios, con el Eterno, para que nuestra vida siga en armonía con sus enseñanzas. Que Dios nos ayude a mantenernos de su lado, siempre tomados de su mano. Que el Señor te bendiga y te conceda una gran bendición el día de hoy. Es mi oración por ti. Amén.